a establecer por qué realmente quien está como ministro de Hacienda, si se le puede llamar así, se negó a firmar la declaración jurada que está obligado a firmar conforme a la ley. Es decir, las cifras no cuadran, el presupuesto es chueco. Nunca en la historia, creo yo, se habría recibido en la Asamblea Legislativa un documento tan descalibrado, un documento tan irregular. Así es que la Asamblea ha tenido que hacer un trabajo profundo, meticuloso, para ordenar las partidas, para hacer el trabajo que esta gente del gobierno no tuvo capacidad de hacer. De tal manera de que hay cuentas como por ejemplo el pago de los veteranos que no viene completo, que le faltan alrededor de 60 millones de dólares. Nosotros estamos obligados por ley a incorporarla, pero moralmente también. De tal manera que le podemos garantizar a nuestros veteranos que la Asamblea Legislativa sí va a velar por ellos. Tenemos también lo que es la partida presupuestaria correspondiente al FODES. No está, se tiene que incorporar. Y así hay una serie de partidas que no vienen ahí contempladas. Todo eso se ha tenido que reorganizar y se ha venido haciendo con buena letra. Tenemos otras situaciones, como por ejemplo, como Asamblea Legislativa, venimos construyendo en dirección a restablecer lo que sería un pago justo de pensiones a nuestros pensionados, a nuestros cotizantes. Y eso se ha terminado de convertir en un punto de honor. Hemos estado revisando de qué partidas se pueden obtener esos recursos. Como por ejemplo, ¿qué preferiría El Salvador, nuestra población, nuestra gente, que nos debemos? ¿Barquitos de juguete para este ministro de mentira que hay ahí en la Defensa Nacional? ¿O pensiones más altas? Ese es el tipo de cosas que la Asamblea Legislativa está terminando de afinar, está terminando de arreglar. Hay, por lo demás, una serie de gastos totalmente infundados, como por ejemplo 50 y tantos millones en consultorías, yo cuarte, es decir, regalos políticos para la gente del régimen. Este régimen, encabezado por Bukele, que en lo que respecta a la corrupción, no solo la calla, sino que también la tapa. Hay un montón de rubros, de cuentas, que lo que encierran son bolsones de corrupción. Todo eso se está suprimiendo y se están trasladando los recursos para la gente. Se le quitan de las bolsas a este régimen de corrupción y se le trasladan los recursos a la gente, a las áreas sociales, como nuestro país demanda, como nuestro país merece. El ministro de Hacienda decía ayer que no se tiene una fecha para pagar el FODES, que se adeudan las alcaldías y que esto será cuando el gobierno tenga la caja suficiente para poder saldarlo. ¿Es suficiente, es válida esta respuesta? Cada vez que ese señor abre la boca, nos suben las tasas de interés en los títulos soberanos que el Estado salvadoreño ha colocado en el mercado. Así está ocurriendo. Nunca en la historia patria se habían administrado recursos tan cuantiosos, pero nunca en la historia patria se había tenido una autoridad hacendaria de tan baja categoría. Diputado, ¿se podría lograr un acuerdo para aprobar el presupuesto? Yo aspiro que sí. El compromiso que hay, por quienes hemos venido trabajando en su construcción, es porque el país, como una herramienta de desarrollo, cuente con el presupuesto general antes de que termine el año. ¿Cuáles son los peros que tienen todavía ustedes como PDC? Nosotros ya tenemos las distintas áreas cubiertas, es decir, las ingenierías o reingenierías que ha habido que hacer con los números, pero a partir de ahorita necesitamos entrar en un proceso de intercambio, de socialización con los demás grupos parlamentarios. ¿Qué va a pasar con el tema de Fomilenio, diputado? Bueno, Fomilenio, la Asamblea Legislativa le encontró respuesta, dio el decreto y quien lo vetó fue Bukele. Eso está siendo dirimido por la Sala de lo Constitucional. ¿No van ustedes a legislar o buscar otra alternativa hasta que la Sala resuelva? No, nosotros ya encontramos la alternativa de segundo salvataje en materia de Fomilenio que se le ha hecho a esta administración para, pues en fin, arreglar las omisiones que ha tenido el Ejecutivo. Si nos habla un poco del evento, diputado. Pues tengo que ir a terminar de preparar mis palabras. El diputado el evento Julio de Fabián conmemoración decía de la Constitución. El diputado Julio Fabián decía de que
se podría estar teniendo como alguna crisis o peligro de que esté en peligro la democracia, teniendo en cuenta que el Ejecutivo ha hecho una comisión especial que está viendo reformas a la Constitución. Vean, el problema se resume de la siguiente manera. A través de la historia se ha venido trabajando en perfeccionar los sistemas, y esto ha pasado también cuando se reforma la Constitución a partir del acuerdo de paz. Se reordenan las instituciones, se crean nuevas, se generan nuevos pesos y contrapesos, y aunque ha ido con cierto paso lento en el tiempo, pero hoy podemos garantizar que ese sistema, que esas instituciones están funcionando, porque de lo contrario, entonces alguien que tiene un reclamo no podría ir ante los investigadores para que realicen capturas, no podrían ir ante la Fiscalía General para buscar que se acuse a quienes les hacen daño, no se podría esperar que los jueces condenen, de tal manera que cuando nosotros venimos observando en estos tiempos que ese sistema sí está funcionando y que una institución no tapa la otra y que resulta que los jueces llegan hasta las condenas, el significado es uno: el sistema, con todos los pesares, con todos los problemas habidos, está ya funcionando para beneficio de los salvadoreños. ¿Qué es lo que ocurriría si todas esas instituciones dependieran de una sola persona? Pues una institución empezaría a tapar y a cubrir a la otra, empezaría a tapar y a callar la corrupción. Y eso es lo que estamos ahorita teniendo que evitar, que una sola persona asuma el control de todas las instituciones y con ello, concentrando el poder, haya una regresión hacia lo que fue el pasado. Esto es lo que significa el régimen de Nayib Bukele, una intención de regresar al pasado, concentrando el poder para que no sean las instituciones y el sistema el que funcione, sino que haya una sola persona concentrando todo el poder y todo el dinero sin ningún control, para que entonces siga galopante la corrupción. ¿Cuáles son las deudas que la Asamblea tendría para el próximo año, diputado, que no se lograron este año? La Asamblea Legislativa ha venido generando una serie de normativas que ahora nos permiten justamente que ese sistema funcione. Pero cada vez, cada año, hay un escalón más que subir. Son varios retos que tenemos, empezando por la ley de la función pública. Ese es un reto fundamental, que tiene que ver con la capacidad de que los servidores públicos no sean contratados así por prácticas nepotistas y por pago de favores políticos. Que los servidores públicos sean realmente eso, servidores para la gente, servidores públicos. Muchas gracias. Gracias, diputado. Gracias. Alexis. Buenos días, buenos días. ¿Están listos? Bien. Bueno, adelante, diputado. Diputada, ¿se valora el acuerdo para aprobar el presupuesto? Yo estoy lista para votar el presupuesto 2021. Soy además diputada miembro de la Comisión de Hacienda. Estoy trabajando fuertemente para que este día le demos a los salvadoreños el presupuesto que necesitamos todos. Específicamente, vamos a apoyar el escalafón de salud, vamos a apoyar el escalafón de maestros, tenemos que incluir el dinero de los veteranos, tenemos que fortalecer el sistema social, es decir, la inversión en salud y en educación. Asimismo, debemos fortalecer el combate a la corrupción, dándoles un presupuesto adecuado a la Fiscalía General de la República y a la Corte de Cuentas, así como ejercitar los controles legislativos en la ejecución del presupuesto 2021. Por otro lado, la institucionalidad democrática del país la vamos a apoyar fortaleciendo sus presupuestos. Esto es la Procuraduría de Derechos Humanos, la Procuraduría General de la República y otras instituciones contraloras del ejercicio público. Por otra parte, la responsabilidad fiscal. El presupuesto trae una brecha de 1.341 millones de dólares. La enmienda que trajo el ministro de Hacienda no es un segundo presupuesto, simplemente es que se esconde la brecha a través de un mecanismo. Pero pueblo salvadoreño, el presupuesto trae 1.341 millones de dólares que tenemos que sufragar.
¿Cómo lo vamos a hacer? De los 2.000 millones que están pendientes todavía alguna parte para asignar, vamos a utilizarlo para sufragar esa brecha. Aún quedará pendiente algo que financiar. Y eso tendremos que ver la ejecución presupuestaria y cómo la economía va creciendo. ¿Por qué es importante este aspecto? Porque el pueblo salvadoreño necesita empleo y la única manera de activar el empleo es incentivando la economía, es haciendo crecer nuestra economía, que es la peor de Centroamérica. El país que peor manejó la pandemia con efectos negativos en Centroamérica, en la economía del país y en el empleo, es El Salvador. Pero ánimo, las herramientas presupuestarias van a acompañar el esfuerzo nacional y de la empresa privada y de los emprendedores y del sector informal para reactivar nuestra economía y reactivar el empleo y financiar a través de la recaudación y de la facturación electrónica la recaudación de impuestos sin aumentar ni un tan solo centavo para que afecte el bolsillo de los salvadoreños. No aprobaremos ni un centavo de impuestos. Diputada, usted acaba de mencionar que van a utilizar el dinero que queda restante de los 2.000 millones para el endeudamiento del presupuesto. ¿De cuánto estamos hablando? Es que miren, la situación es esta. De los 2.000 millones de dólares todavía queda remanente aproximadamente más o menos unos 1.200 millones, 1.300 millones en diferentes estados. Unos por ratificar, otros por asignar o incorporar al presupuesto. Pero el presupuesto que presentó el gobierno planteaba 1.341 millones adicionales a los que todavía están por designarse en la aprobación de los 2.000 millones. Esos 1.341 millones adicionales que pedía el gobierno no se estarán dando, sino que vamos a reutilizar y reorientar para financiar la brecha presupuestaria del remanente de los 2.000 millones de dólares. Aún con esto, habrá que adquirir todavía algunos préstamos, pero jamás de la cantidad de endeudar al país 1.341 millones más. Diputada, el presupuesto no podría correr riesgo de ser inviable o de ser ilegal en el sentido que el ministro no presentó la declaración jurada, no existen algunos montos, por ejemplo, los del FODES no están estipulados, ni la deuda del FODES, la que se tiene actualmente de 288 millones de dólares, no está ahí, y el ministro dice que no tiene fecha para saldar esto. Este es otro aspecto. Nosotros vamos a darle al país un presupuesto constitucional. Eso significa, completaremos la partida para el pago de FODES, que es ley de la República, y además debemos completar la partida de la Corte Suprema de Justicia, que dice claramente 6% del presupuesto general de la Nación. Esos dos elementos serán integrados en el presupuesto. Ojalá que se logre un acuerdo este día. Ustedes saben, se requerirán 56 votos. Habrá que reorientar algunos fondos y gastos superfluos para lograr llenar las partidas, completar las partidas que aún están pendientes y tener el presupuesto para la gente. ¿Cuáles son las modificaciones que ustedes están planteando hacer al presupuesto que ha presentado el Ejecutivo? Bueno, ahí están gastos en asesores, por ejemplo, 53 millones de dólares para asesorías que francamente, si tienen un gobierno, ¿por qué gastar 53 millones en asesorías? El aumento de salarios aumenta 200 millones de dólares en el presupuesto, aunque bajan el número de plazas, afectando al empleado público, porque lo que han hecho es reducir las plazas por ley de salarios para completarla con contrataciones o con contrataciones en el gobierno. Así es de que ese presupuesto tiene muchas cosas que todavía se pueden mejorar y nosotros, sin afectar la intención del presupuesto, sí lo vamos a corregir en las deficiencias, tanto constitucionales como de enfoque en algunos aspectos, como este de reducciones en gastos de propaganda, gastos de asesorías, gastos de carros nuevos o de combustible, cosas por ese estilo. O sea, que ustedes estarían aceptando. También se estaría variando el costo o el monto total del presupuesto. ¿Cuánto podría variar? El monto total del presupuesto es difícil bajarlo. Les digo por qué.
porque la pandemia afectó realmente. Además, estamos ya poniendo en el presupuesto el escalafón que le pertenece a salud. Enhorabuena a todo el gremio de salud. El escalafón a los maestros. Enhorabuena a los maestros. El dinero completo de los veteranos. Enhorabuena a los veteranos. El completar el FODES. Enhorabuena para las comunidades. Completar la Corte Suprema de Justicia. Enhorabuena a la Corte Suprema de Justicia. Fortalecer la Fiscalía y la Corte de Cuentas también. Entonces el tema es que el presupuesto debe ir a aquellas instituciones y a aquellos específicos que afectan, igual a la Procuraduría de Derechos Humanos. Hay que fortalecerla y en ese sentido es que vamos a estar actuando. Ojalá que se logren los 56 votos para que este día le digamos al pueblo salvadoreño que les hemos dado el presupuesto que se necesita para que puedan reactivar sus vidas el próximo año. Yo estoy lista. Diputada, ¿ustedes estarían avalando la propuesta que trajo el ministro a hacer eso? No es la propuesta exactamente que trajo el ministro, estoy indicando las cosas que tenemos que reorientar sin tocar la esencia. Diputada, en otro tema, ¿cuáles podrían ser los logros y también los logros de este año en la Asamblea Legislativa y los retos que tienen para el próximo año? Mire, los logros que hemos tenido es que logramos parar el autogolpe de Estado el 9 de febrero. Aquí es un parteaguas cuando se militarizó la Asamblea Legislativa de El Salvador, que puso en riesgo grave la institucionalidad democrática del país y este primer órgano de Estado. La Asamblea reaccionó con prudencia, pero también con contundencia. Se establecieron comisiones especiales que investigaron a fondo y se deducieron responsabilidades. Eso es un logro importante para los salvadoreños, que logramos preservar su libertad que ha costado tanto. Yo le puedo mencionar otro logro, es que aprobamos financiamiento para la salud de los salvadoreños. Otros 100 pesos es si el gobierno no logró terminar el hospital El Salvador, o si no tuvo los tratamientos adecuados, si no le dio a los médicos las protecciones que necesitaban, porque el dinero sí se lo dimos y por eso murieron muchos médicos y personal de salud que nosotros lamentamos mucho. Pero como asamblea le cumplimos al país dándole ese recurso. Le puedo mencionar otro dato importante como un logro, fue las leyes que emitimos de aquí, de la Asamblea Legislativa, para prever la exposición al COVID. Lastimosamente, el gobierno vetó una y otra vez las leyes que aquí aprobamos para proteger a los salvadoreños, y esto pues siguieron su curso hacia la Sala de lo Constitucional, porque aquí sí superamos dichos vetos. También puedo mencionarle otros aspectos en el área de la Comisión de Economía, donde aprobamos la ley de comercio electrónico, donde ya está en funcionamiento la ley de firma electrónica, donde estamos a punto de concluir la ley de protección de datos, donde vamos a formar una institucionalidad, una autoridad nacional digital, porque el mundo ha cambiado y debemos reconocerlo, que el mundo nuevo va a necesitar una fuerte inversión en tecnología, y en ese camino estamos y ya hemos producido cuerpos de leyes importantes. ¿A qué se enfrentan a lo que viene el próximo año? Como Asamblea Legislativa. Bueno, mire, yo creo que la Asamblea siempre va a tener el papel de defender su democracia. El pueblo salvadoreño tendrá en sus manos definir qué tipo de funcionarios quieren esta Asamblea. Así es de que eso se lo vamos a dejar al pueblo salvadoreño que lo defina en las próximas elecciones del 28 de febrero. Gracias, a la orden, a la orden.